Bien, queríamos hacer un relato referido a la manifestación de la Virgen en España en el año 1961 al año 1965. Es algo que cuando uno lo conoció lo dejó un poco así como intrigado, ¿no? De por qué después ya de grande haber conocido esto, cuando lo podría haber conocido mucho tiempo antes. Yo en esa época, en el año 61, soy del 49, así que tenía unos 12 años. Y mi familia católica, tanto mis abuelas como mi madre, nunca se enteraron. Ellas, es más, fallecieron sin enterarse de que en el año 61 Jesús nos enviaba a su madre para decirnos, para enseñarnos, para advertirnos, para darnos la posibilidad de que conozcamos y bueno, y lo que conocemos que nos sirva. Lo conocí de grande, me llegó, me gustó y como dice la Santísima Virgen, los que nos gusta o nos sirve o es bueno para nosotros, no es para nosotros, es para nosotros y tratar de hacérselo saber a otro, porque ella viene para todos. Así que bueno, acá vamos a tratar desde la posibilidad que uno tiene y con la simpleza en que se los voy a poder decir, porque uno no está preparado para estas cosas, no tiene el dialecto a lo mejor adecuado, pero bueno, lo vamos a hacer como en familia y entre amigos. Ustedes saben que en el año 1961 la Virgen se manifestó en España a 4 niñas, como uno lo dice, a 4 galleguitas de 10, 11 años, que vivían en una comarca muy sencilla, muy humilde, de trabajo, retirado de lo que vendría a ser el centro o la civilización, como quien dice. No había comercios, no había nada, solamente vivían alrededor de 50, 60 familias, creo, en ese lugar. Y ahí, precisamente, en un lugar tan retirado, tan tranquilo, tan humilde, la Virgen, Dios, Jesús, enviaron a nuestra Madre para el encuentro con estas criaturas, con estas chicas. Y ahí va a comenzar todo el relato, ahí va a comenzar toda la historia, como quien dice. Estas niñas estaban, quiero remarcar que esta comarca era una comarca, un pueblito muy creyente, muy católico, muy religioso. Se rezaba el rosario, se acudía a misa cuando el sacerdote venía, porque no había sacerdote en el lugar, pero una vez por semana, cuando podía, el sacerdote venía. Para que se vayan haciendo una idea, ¿no? Estas 4 niñas estaban en un día común de sus vidas, jugando. Habían ido a un lugar un poquito retirado de lo que sería el pueblito, y estaban jugando de una manera no adecuada, como quien dice, porque habían ido a robarle manzanas a un vecino que tenía un árbol ahí con manzanas. Y en la travesura de niños que estaban haciendo esto, llegó un momento en que reflexionaron y se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no estaba bien. Entonces, como se usaba en ese lugar, en ese pueblo, las niñas, arrepentidas de lo que estaban haciendo, comenzaron a tirarle piedras al ángel del mal, que es el que está a nuestra izquierda, que las había llevado a hacer eso. Y bueno, y le pedían perdón al ángel del bien, que está a nuestra derecha, como ellas lo dicen, por el error cometido. El tema es que, terminado esto, una de las niñas, Conchita, la mayor vendría a ser del grupo, en un momento determinado queda estática, queda paralizada.
Y las otras tres niñas, al verla de esa manera, bueno, se asustaron mucho y iban a salir en dirección al pueblo a avisarle a los padres, a avisar a la familia que a Conchita le estaba pasando algo. Cuando van a empezar a regresar, cuando van a salir, ellas también quedan estáticas, quedan paralizadas. Y se les presenta un ángel. Se les presenta un ángel que les habla y que les hace saber que viene para guiarlas, para prepararlas, para poder entonces ellas después tener un encuentro con la Santísima Virgen. Fue la primera impresión que ellas tuvieron y es lo primero que contaron así de esta manera. Pasado todo, volvieron a la normalidad, volvieron a estar en forma, digamos, habitual, normal, pero habiendo vivido una experiencia para estas criaturas, uno se pone en lugar, ¿no? Niñas de tan corta edad, quedaron obviamente choqueadas. Regresando al lugar, regresando al pueblo, iban en dirección a la iglesia. Lo que había pasado, iban en dirección a la iglesia para rezar, para pedirle a la Virgen, a Jesús, primero pues por el error que habían cometido en robar esas manzanas y después por lo que había pasado. Estaban muy choqueadas. En el camino a la iglesia las ve una amiguita, una niña de 7, 8 años, que las ve venir y las nota sobresaltadas, las nota raras. Entonces les pregunta, ¿qué les pasa a ustedes? Y las cuatro respondieron al momento, hemos visto un ángel. Y siguieron su camino. Háganse ustedes la idea de pueblo chico, 60 familias, todas se conocen, todas tienen trato. ¿Qué puede pasar cuando una niñita de 7, 8 años tiene la respuesta de que sus amiguitas habían visto un ángel? Las chicas se fueron a la iglesia, pero no entraron a la iglesia. Se quedaron en la parte de atrás de la iglesia porque no se animaron a entrar. Las 4 chicas. Y esta otra niña de 8 años, que escuchó que estas chicas habían visto un ángel, se encuentra con la maestra de estas chicas. Y le dice a la maestra que Jacinta, Conchita, Mariloli habían visto un ángel. Le dijeron que habían visto un ángel. Bueno, la maestra se quedó obviamente con esa noticia y se encuentra entonces en la puerta de la iglesia con las niñas, que ya estaban decididas a entrar. Y la maestra le pregunta a las chicas, ¿qué pasa? Me dijeron que ustedes vieron un ángel. Y las chicas le confiesan a la maestra de que sí, de que habían visto un ángel y le explican la vivencia que tuvieron. La maestra las escucha, las entiende, entran a la iglesia y se ponen a rezar. Y ahí comienza la historia. Y ahí comienza el cambio de Garabandal. Ahí comienza otro Garabandal, otra comarca, otra vida. Y para las chicas, bueno, imagínense, ¿no? ¿Por qué? Porque esto comienza a trascender en el pueblo. Y las contradicciones de algunos y las aceptaciones de otros, los padres de las chicas no lo aceptaron y las retaron y les dijeron que con esas cosas no se juegan. Pero las chicas habían visto lo que vieron. Volvieron nuevamente al lugar y tuvieron nuevamente un encuentro con el ángel y el ángel les hizo saber que se iban a encontrar en el día de mañana, iba a venir él, iba a venir la Virgen al encuentro con ellas. Y así fue. Llegado el día, las niñas están en el lugar, es un lugar, yo les digo, un poco retirado del pueblo, y ven que sobre una luz, sobre una nube, como lo explica ella, ven a la Purísima, ven a la Santísima Virgen, en la imagen de la Virgen del Carmen. Y a su derecha un ángel y a su izquierda otro ángel. El ángel que estaba a su derecha, dicen ellas, que era San Miguel. Y el que estaba a su izquierda no lo conocían, pero después, bueno, supieron que era San Gabriel. ¿Qué pasa?
la Virgen se presenta a estas niñas, ellas tienen la vivencia, pueden verla, pueden oírla, pueden hablarle, y ahí entonces comienza lo que es los mensajes y las enseñanzas y los avisos de la Santísima Virgen por medio de estas 4 niñas, no a la comarca de Garabandal, sino al mundo. Al mundo. ¿Qué pasa? Esto comienza a trascender, comienza a conocerse en los pueblos vecinos, comienza a conocerse en la ciudad más próxima que hay del pueblo, y Garabandal comienza a recibir gente, curiosos, creyentes supongo también, a ver qué es lo que estaba pasando. Y efectivamente, estas niñas, estando en sus casas, tenían una sensación, ellas lo cuentan así, ¿no? Ellas estando en su casa, haciendo sus tareas, cumpliendo con sus obligaciones, cada una en su lugar, en su casa, llegaba un momento en que sentían en su interior como una especie de ansiedad, como una especie de inquietud. Y después eso volvía a suceder al rato, pero ya con mayor intensidad. Y por último, era tanto la ansiedad, la intensidad, no sé, lo que sentían en su interior, que ellas mismas no lo sabían explicar, que es como que quedaban en un éxtasis y salían de sus casas ya en éxtasis al encuentro de la Virgen en el lugar donde lo hacían, que es el lugar de los pinos, que le dicen ahí en Garabandal. O sea que las niñas ya salían de su casa en éxtasis. Esto lo relatan así porque salían ya de sus casas con las cabezas en alto, mirando hacia el cielo y caminando de una manera distinta, rápida, que los parroquianos del lugar las querían seguir y les costaba poder alcanzarlas, sin mirar para el piso, sin mirar para adelante, solamente con la cabeza hacia el cielo. Evitaban los obstáculos, no tropezaban con nada, ya eran señales de que algo raro realmente les estaba pasando a estas chicas. Llegado al lugar donde se encontraban con la Virgen, siempre con la cabeza hacia arriba, mirando hacia el cielo, estas chicas es como que conversaban, como que hablaban con la Virgen. Dicen los parroquianos que cuando entraban en este éxtasis, a las niñas el rostro es como que se les iluminaba, que era distinto al rostro que tenían en una forma natural. Bueno, para ir abreviando y ir entendiendo un poco lo básico de esto, es que estas niñas, por ejemplo, estando en el lugar, le daban piedritas a la Virgen para que las besara, y los parroquianos que estaban ahí, que se encontraban viendo el éxtasis de estas chicas, sin entender quizás mucho, recibían las piedritas que la Virgen besaba, y la tenían como una especie de reliquia, ¿no? Llegó un momento en que, por sugerencia de la misma Virgen, creo que fue así, en lugar de besar piedritas, ¿por qué no traían objetos religiosos para poder besarlos a la Virgen y después quedárselo a aquellos que lo habían ofrecido? Y así comenzaron a hacerlo. Entonces, cada éxtasis que tenían, cuando la Virgen las convocaba, le entregaban los objetos religiosos para que los besaran. Y la persona que estaban ahí tenían un objeto, un rosario, una medallita, una cadenita, vaya a saber los que serían besados por la Virgen. Y bueno, era algo importante. El tema es que esto había que comprobarlo, de que era verdad, de que era cierto, de que las niñas no estaban sugestionadas, porque había muchos comentarios de que eran cosas raras, de que eran cosas preparadas, que había alguien que las estaba conduciendo para hacer eso por algún interés determinado, como todo, como siempre suceden estas cosas. El tema es que el sacerdote del pueblo se enteró de lo que pasaba y vio lo que estaba sucediendo, pero costaba realmente aceptarlo o creerlo. Y él tenía que rendir cuentas al obispo. En caso de que él creyera que esto era cierto, tenía que rendir cuentas al obispo para decir, está pasando esto. Y no podía hacerlo porque no tenía la certeza total. Entonces, ¿qué pasó?
Este sacerdote complicado llegó a Garabandal para dar la misa y se quedó aparentemente en el lugar. Y esa noche que estuvo en el lugar le pidió a la Santísima Virgen que si era cierto que estas niñas estaban teniendo la intervención de lo divino, del Espíritu Santo, de la Virgen, que le hiciera llegar a una de las niñas esta noche a su casa con el crucifijo que daban a besar a los peregrinos o la gente del pueblo. Porque estas niñas tenían un crucifijo que la Virgen lo besaba y después ellas se lo daban a besar a las personas o a los que estaban en el entorno durante la manifestación de la Virgen. Entonces el sacerdote propuso eso, que para que él tuviera la constancia de que sí le pedía a la Virgencita, haz que una de estas niñas me traiga el crucifijo para que yo lo bese. Y a las 2 de la mañana, como cuenta el relato, una de las niñas, no recuerdo cuál de ellas el nombre ahora, se hace presente en la habitación o en el lugar donde el sacerdote estaba durmiendo, golpean la puerta y le hacen llegar el crucifijo para que lo besen. 2 de la mañana. Suficiente prueba para el sacerdote de que realmente algo sobrenatural y divino ahí estaba sucediendo. Y después hubo otras señales también para que los parroquianos y los que ahí llegaban fueran viendo las señales, las huellas de Dios, como dice uno, ¿no? Cuando Dios pasa deja huellas realmente. ¿Por qué? Porque la gente se reunía alrededor de estas niñas cuando tenían estas manifestaciones y daban a besar el crucifijo generalmente a todos. Pero hubo una oportunidad en que estas niñas hicieron besar el crucifijo nada más que a 7 o 8 hombres que estaban ahí, que no eran del lugar, pero estaban presentes viviendo lo que estaba pasando. Y los parroquianos del lugar, los familiares, le preguntaron por qué habían dado besar el crucifijo a esos 7 o 8 hombres que eran y no a los demás. Las niñas no supieron contestar porque no sabían realmente por qué había sido así, pero que le iban a preguntar a la Virgen al día siguiente, y así lo hicieron. Cuando le preguntan a la Virgen al día siguiente por qué estos hombres habían besado el crucifijo y nada más que ellos, ellas después le dicen a los parroquianos, a sus familiares, que esos 7 o 8 hombres que besaron el crucifijo eran sacerdotes. Sacerdotes que habían venido vestidos de civiles para constatar lo que pasaba, para ver lo que pasaba, o para curiosear, no sé, pero eran sacerdotes. Una señal importantísima que hace ver que realmente estas niñas no se manejaban por sus propios pareceres, sino porque había algo que las inducía, que las movía a hacer esto. Y ahí comienza entonces el gran revuelo en Garabandal, el gran cambio, porque empieza a llegar muchos peregrinos, empieza a llegar mucha gente y empieza a trascender en la zona. El tema es que la Virgen se manifiesta, que Jesús envía a nuestra Madre, sí para que creamos, sí para que tengamos fe, sí para que escuchemos los mensajes de la Virgen, para que recemos, para que participemos de la misa, de la Eucaristía, pero los envía con un mensaje mucho más importante todavía. Porque estas niñas reciben de la Virgen un aviso que vamos a tener todos y un milagro que vamos a poder vivir todos los que en ese tiempo, cuando suceda, estemos presentes acá en la tierra todavía, ¿no? Y ese es el fin de esta charla y ese es el fin de querer que ustedes conozcan Garabandal, para que conozcan primero qué es el aviso y después qué es el milagro. Es muy importante conocerlo. De manera que les dejamos esta inquietud para que la vayan meditando y en caso de que quieran realmente conocer algo que les aseguro que es importantísimo que lo conozcan porque aquellos que no lo conocen, porque seguramente que habrá muchos que lo conocen, pero estoy convencidísimo de que hay muchísimos más
que no lo conocen. Porque yo a veces en mis conversaciones, en mis charlas, en mis encuentros con personas, que sale el tema religioso, se habla de Garabandal y no tienen ni idea qué es. Entonces, bueno, la intención de querer difundir para los que no conocen y para los que conocemos, recordar para, bueno, tratar de hacer las cosas un poquito mejor. Si ustedes así lo desean, en el próximo encuentro, en la próxima charla, ya entraremos un poco más de lleno en lo que es el aviso y en lo que es el milagro.